Entonces, bueno, vamos a comenzar. Pues primero que nada, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por conectarse. Este es un webinar que en HTK estamos muy contentos de tener. Nuestros invitados especiales el día de hoy pues realmente son especiales para nosotros. Estamos con nuestros partners de Creston. Y bueno, el tema que vamos a presentar el día de hoy, además, nos parece un tema bastante complejo, pero también importante y trascendente para la operación de las empresas. Entonces, bueno, ¿quiénes mejores para presentar este tema que los especialistas en la materia, no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Me permiten un segundito. Dejen que corra la presentación. Listo, pues como les comentaba, el día de hoy tenemos ponentes de lujo. No está cambiando la presentación aquí, ¿verdad? Un segundito, por favor. Listo, pues como les comentaba, el día de hoy tenemos dos ponentes de lujo, las mejores ponentes para hablar de estos temas. En primer lugar, tenemos a Juan Espinosa, socio de Creston, que es experto en auditoría de estados financieros. Él es contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Además, cuenta con una maestría en administración de empresas y, bueno, una experiencia enorme en la materia. Además, está certificado en normas internacionales de información financiera. Entonces, bueno, una eminencia en la materia. Y por otra parte, también nos acompaña Guillermo Saldívar, también socio de Creston, quien es especialista en comercio exterior, en legislación aduanera y en los tratados de libre comercio internacionales. Además, él es asesor de empresas nacionales e internacionales y socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior. También participa como consejero académico en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Entonces, bueno, bienvenidos los dos. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con la comunidad de HTK y de Creston un poquito de su conocimiento y de su experiencia. Hola, entonces, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Te cedo la palabra, te cedo el micrófono y comenzamos. Nada más déjame admitir, porque todavía se está uniendo gente, para que no se pierdan el comienzo de tu ponencia. Dame un segundo. Sí, adelante, adelante. Listo. Okay. Comenzamos. Bueno, ya nada más que ahora no veo la presentación. A ver. ¿Ya la puedes ver? Ya. Perfecto. Gracias, pues buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Vamos a platicar en estos minutos pues sobre temas interesantes de los activos fijos. Siempre, pues por la experiencia que tenemos con nuestros clientes, nos hemos dado cuenta que siempre hay un tema de falta de control en los activos. Entonces, bueno, creo que en conjunto con HTK, hemos procurado darles herramientas de control a nuestros clientes, pues precisamente para llevar este control de activos fijos, que es súper importante, ¿no? Vamos a estarlo comentando. Tiene que ver con temas de riesgo de fraude, tiene que ver con temas de riesgos fiscales o riesgos de comercio exterior. Y bueno, yo creo que hoy por hoy en la parte de negocios, pues siempre tenemos que estar enfocados a cuidar y minimizar todos los riesgos
que la compañía tiene, ¿no? Vamos a empezar primero platicando brevemente de lo que es el concepto de activo fijo. El concepto de activo fijo, pues en realidad es como normalmente lo conocemos, pero técnicamente pues hablaríamos de activos de larga duración, principalmente propiedades, planta y equipo. Esta definición que ustedes están viendo en pantalla, pues es una definición que viene de la norma mexicana de información financiera, en la NIF, en la NIF, principalmente en la NIF C6, nos define lo que es propiedades, planta y equipo. Y pues en términos generales lo que todos conocemos o todos sabemos es que son aquellos activos intangibles que están destinados precisamente por la compañía para la producción, ¿sí? Producción o suministro de bienes y servicios, que al final de cuentas es la forma de cómo vamos nosotros a recuperar esos beneficios económicos futuros. Y que también el tener los activos, estos activos tangibles, pues no es un propósito de venderlos de manera inmediata o en el corto plazo, ¿no? Sino mantenerlos en el tiempo. Y bueno, pues también lo que es importante que identifiquemos, porque al final de cuentas identificar y conocer bien los activos implica qué es lo que voy a controlar, ¿no? Estos activos, pues generalmente van a estar en la empresa por un periodo mayor de un año o un periodo mayor al ciclo normal de operaciones, ¿no? Y el punto importante es que los beneficios económicos precisamente se van a recuperar, que es el costo, se van a recuperar pues a través del uso o del aprovechamiento futuro de estos activos, ¿no? Es importante que identifiquemos ya desde ahorita que con la definición yo tengo que empezar a pensar qué es lo que tengo que controlar, ¿sí? Primero, si son activos de larga duración, obviamente que entonces tendré que pensar cómo los voy a controlar a través del tiempo, ¿no? Y controlarlo tiene que ver con aspectos fundamentales, ¿sí? La definición de propiedades, planta y equipo en cuanto a su evaluación, que también viene en la norma NIF C6, tiene que ver con el precio de adquisición de cada uno de los activos. Si nosotros evaluamos o vemos la norma de información financiera cuando habla del precio de adquisición, si le puedes pasar, por favor, Esperanza, la siguiente. En el precio de adquisición, la norma nos dice que es el precio pagado, ¿sí? El precio pagado que debe de incluir todos los derechos, impuestos y gastos de importación. Todos aquellos impuestos indirectos que no se van a recuperar, ¿sí? Y por supuesto, pues todos los gastos necesarios que tuve que haber hecho para dejar al activo listo para su uso. Estos gastos pues pueden ser honorarios profesionales, de agentes aduanales, de consultores, de ingenieros que nos hayan ayudado a adecuar los espacios para la instalación del activo, seguros, cualquier gasto que haya yo realizado por almacenaje y una infinidad de costos que deben de ser incluidos en la evaluación. Un punto importante que a veces se nos olvida a nosotros como responsables de preparar la información financiera y de hacer la evaluación adecuada del activo, es que olvidamos este punto que la norma nos pide que también se considere dentro del costo de adquisición, y es esta estimación inicial de los costos que yo voy a incurrir en el futuro, ¿sí? Que estén relacionados con una obligación de retirar el activo, de retirar el componente, ¿sí? Vamos a pensar un ejemplo muy rápido. Yo compro una máquina, ¿sí? Y la instalo
en una bodega que estoy rentando. ¿Sale? Bueno, esa bodega que estoy rentando, a lo mejor la voy a rentar por un periodo de 10 años, 8 años, y en mi contrato se establece que yo cuando deje esa bodega que estoy rentando, tengo que dejar toda el área limpia, prácticamente igual que como me la entregaron, evidentemente más el desgaste que por el tiempo y el uso haya tenido, pero todos aquellos gastos que yo tenga que hacer para desmantelar el activo fijo que adquirí, tengo que calcularlos, ¿no? Y bueno, este cálculo está establecido ya de manera puntual en la NIF C18. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya en el momento de la evaluación, ¿sí? Desde la definición del activo ya tengo que darme cuenta que tengo que controlar el activo en el tiempo, tengo que controlar la evaluación del activo, ¿sí? Es decir, conservar la documentación que me sirvió de base para la evaluación del activo, considerando estos 3 puntos importantes: precio de adquisición, costos directos atribuibles a la adquisición del activo y la estimación inicial de los costos relacionados con esa obligación asociada con el retiro del componente, que está en la NIF C18. Ya llevo 2 temas que controlar. Ahora, si vemos en la parte de la depreciación, pues técnicamente la depreciación tendrá que realizarse de acuerdo a la vida útil del activo. Pero hay un punto muy importante que, aunque ya está incorporado en la NIF C6 desde hace varios años, se olvida en el día a día. Y es que la depreciación debe de realizarse por componentes. Componentes cuando son importantes, que formen parte de una unidad que estamos evaluando y que evidentemente la importancia de la evaluación de ese componente y la vida útil de ese componente puede ser separada de la unidad completa del activo, tengo que hacer la separación. Entonces ya tengo otro elemento más que controlar en los activos, ¿sí? Evidentemente, una plataforma como la que ha desarrollado HTK nos ayuda a este tipo de controles, ¿no? Y evidentemente, si yo tengo que hacer un control de largo plazo de los activos, de la documentación comprobatoria, de controlar y guardar, salvaguardar la forma de cómo evalúe esos activos, evidentemente una plataforma especializada nos ayuda a todos estos aspectos que más allá llevar el control en una hoja de Excel, ¿no? Entonces, fíjense, ya tengo que empezar a pensar que tengo que contabilizar mis activos en función de esos componentes que integren una partida X de activo fijo. Si le pasamos, por favor. En la siguiente lámina nosotros vemos lo que estaba platicando hace un momento, que los componentes pueden tener vidas útiles diferentes. Ustedes ven aquí en la imagen que nos ayudaron a hacer un avión, porque es un ejemplo muy fácil de entender que los componentes de un avión pueden dividirse en varias partes, ¿no? O sea, yo compro un avión, ¿sí? En el supuesto de la compra del avión, pero yo puedo empezar a pensar qué componentes pueden tener vidas útiles diferentes y costos importantes diferentes de todo el activo adquirido. Entonces, en este caso, vamos a pensar que los motores, las turbinas del avión, pueden ser un componente muy fácilmente identificable y que evidentemente las turbinas del avión, de los motores del avión, pues van a tener un método de depreciación diferente. Estoy pensando que a lo mejor tendríamos que depreciar las turbinas de avión por horas de vuelo, ¿sí? Muy diferente a todo el fuselaje del avión, que a lo mejor está pensado para que su vida útil sea
20 años, ¿no? Entonces, en un lado estoy pensando que un componente de todo el activo adquirido se deprecia por uso, ¿sí? Por horas de vuelo, y otra parte del componente por tiempo, por desgaste, por vida útil, como nos los pide la norma, ¿no? Entonces, esto empieza a complicar muchas veces el control de los activos, ¿no? Porque compro un avión y lo quiero depreciar en 20 años todo. Bueno, pues técnicamente estaría mal. Si yo tengo la suficiente separación de los componentes que integran una partida específica del activo, entonces lo que estoy haciendo es presentar mejor información financiera a los usuarios interesados en la compañía, ¿no? Entonces, vean cómo tengo que cómo tengo que controlar muchos aspectos del activo fijo, de propiedades, planta y equipo, de activos de larga duración. También en el tema del control, ¿sí? Que ya vimos la parte de evaluación. Si te regresas a la anterior, por favor, vemos ahí, o yo menciono un tema del deterioro. Si hablamos de evaluación de un activo, tengo también que considerar, aparte de la depreciación, pues tengo que considerar un posible deterioro de ese activo. ¿Por qué? Porque una parte del activo o del activo adquirido, si yo lo separo por componentes, puedo ver si parte de esos componentes pueden estar deteriorados y tendríamos que estar dando las bajas de esos partes deterioradas en función de la NIF C6 y en función también de la NIF C15, tratándose de una unidad generadora de efectivo. Entonces, fíjense que es importante entonces llevar el control de las depreciaciones, porque cuando yo deterioro un activo de larga duración, en este caso, como el ejemplo, propiedades, planta y equipo, lo que puede pasar es que si en el futuro yo identifico que el activo deja de estar deteriorado, ¿sí? Yo puedo hacer una reversión del deterioro. Y cuando hacemos una reversión de deterioro, lo que dice la norma es: tienes que hacer la reversión siempre y cuando lo que vayas a revertir de ese deterioro, en la fecha en que hagas la reversión del deterioro, no debe de ser mayor al valor neto en libros del activo, como si nunca se hubiera deteriorado. ¿Eso qué implica? Que tengo que llevar un control del monto original, pero también de la depreciación acumulada, como si nunca hubiera yo deteriorado el activo. Entonces, esto, que no lleve yo ese control, me va a complicar la reversión del deterioro. ¿Y para qué lo hace, para qué lo pide la norma? Que cuidemos esa reversión, para no darle una sobrevaluación al activo en la fecha en que yo esté haciendo esa reversión. Entonces, fíjense la importancia que tiene el controlar los activos fijos, ¿no? Controlarlos en tiempo, la existencia física, ¿sí? Que tengo que hacer, pues, inventarios recurrentes de activos fijos, propiedades, planta y equipo. Tengo que llevar un control de la documentación que sirvió de base para la evaluación de mis activos. Tengo que llevar control de la depreciación, específicamente en los casos que tenga yo que hacer una reversión de deterioros, ¿sí? Y evidentemente, pues también tiene que ver un tema de control de mantenimientos del activo fijo o de propiedades, planta y equipo, y sobre todo control de la existencia de los activos. Si me sigues con la siguiente, por favor, Aranza, que es lo que estamos platicando. Yo pregunto, ¿qué controlar? Bueno, pues hay que controlar la evaluación del reconocimiento inicial por componente, ¿sí? En caso de que se aplique, y que eso implica tener la documentación comprobatoria que ampara la evaluación inicial. Tengo que controlar la depreciación por componentes
y tengo que evidentemente controlar la existencia física del activo. Cuando hablo de la existencia física del activo, estoy incluyendo o me estoy refiriendo pues a que haya responsables de su uso y de su mantenimiento. ¿Para qué? Pues para que el activo precisamente, que es de larga duración, esté en condiciones de ser utilizado en el tiempo. Y nos pasamos a la siguiente, Aranza, por favor. Mi pregunta es una antes, por favor. Bueno, sí, síguele. Ok. Es que ya no veo por acá. Ok. ¿Por qué controlar? Pues porque me asegura que los activos reflejados en los estados financieros son propiedad de la entidad, ¿sí? Están valuados de acuerdo a las NIF o a cualquier otro cuerpo normativo de información financiera que estemos utilizando. Puede ser las IFRS o pueden ser los principios americanos o cualquier otro cuerpo normativo que la compañía esté utilizando. Tiene que verificar y tiene que controlar la evaluación. Sí, tema importante, ya lo comentamos, es porque tenemos que prevenir y detectar adquisiciones, uso o ventas no autorizados de los activos de la entidad y debemos de controlar pues que se le ha dado el mantenimiento preventivo necesario para mantenerlos en uso eficiente. Eso, evidentemente, teniendo una herramienta de control automatizada, nos va a ser de mucha ayuda para lograr estos objetivos de por qué controlar estos activos fijos o activos de larga duración. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Ok. ¿Y por qué controlar? Sería la otra pregunta. Bueno, pues tenemos que evitar riesgos fiscales y de comercio exterior. Aquí yo nada más un tema fiscal que me gustaría hacer o llamar la atención es que de acuerdo al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, pues entre otras cosas, lo que nos dice, fíjense, tratándose de la contabilidad y de la documentación correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, ¿sí? Fíjense, cuando habla de efectos fiscales que se prolonguen en el tiempo, pues una adquisición de activos se prolonga en el tiempo, el efecto fiscal, ¿no? La depreciación se va prolongando en el tiempo hasta que se concluya, en el caso fiscal, de acuerdo a las tasas fiscales del ISR y de acuerdo a la norma, pues de acuerdo a las vidas útiles. Entonces, los efectos fiscales de los activos, ¿sí? Propiedades, planta y equipo, siempre se prolongan en el tiempo. ¿Sí? Y nos dice el plazo de referencia para controlar o para mantener la documentación comenzará a computarse a partir del día en el que se presente la declaración fiscal del último ejercicio en que se hayan producido dichos efectos. Y nada más un tema como para reflexionar. A ver, si yo tengo un activo que compré en 2015 y la tasa de depreciación, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, es de 10% anual, pues de entrada tengo que controlar el activo 10 años, ¿no? Porque 10 años va a durar el efecto fiscal, ¿no? El efecto fiscal de esa compra. Pero la norma nos dice que a partir de que se presente la declaración fiscal del último ejercicio en que se hayan hecho, de que se hayan producido dichos efectos. Quiere decir, si yo compré mi activo en 2015, la última depreciación que lleva efectos fiscales que se prolongan en el tiempo va a ser 2025. Y a partir de 2026, guardar la documentación 5 años más. Entonces, quiere decir que tengo que guardar por lo menos la documentación 15 años. Mi pregunta es, ¿quién está guardando esa documentación controlada físicamente? La evaluación del activo inicial, el control físico de los activos, etcétera, ¿no? Son preguntas que surgen de este tema de controlar, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, uno de los objetivos
que la administración de cualquier compañía debería de tener como un objetivo operativo relacionado al control interno, pues es el control de los activos. Acuérdense que el controlar los activos tiene que ver también con un tema de fraude, ¿sí? Si yo digo en los estados financieros que tengo 1 millón de pesos de activos de larga duración, ese 1 millón de pesos debe de estar documentado en la evaluación y debe de estar documentado en la existencia y en el funcionamiento del activo. De manera que si yo digo que tengo 1 millón de pesos de activos en el balance, es porque tengo documentación que ampara la propiedad y tengo físicamente el control de esos activos. ¿Qué pasa si no tengo esos activos? Que estoy diciendo o estoy aseverando algo en los estados financieros que no es verdad, que no es realidad. Y eso es un tema o un enfoque de riesgo de fraude, ¿sí? Que los estados financieros no presenten lo que las aseveraciones están diciendo en el balance, en el estado de resultados, ¿no? O en las notas a los estados financieros. Entonces, fíjense, también tiene que ver con un tema de fraude. El no tener la documentación que nos sirvió de base para la evaluación de los activos, pues no me ayuda o no podría yo demostrar que los activos están bien valuados y pudiera yo caer en una sobrevaluación, una subvaluación, que también es un enfoque de fraude en estados financieros. O la malversación del uso de los activos o el robo, ¿no? Que es un tema de control desde el punto de vista de control interno, controlar físicamente esos activos. Que no los controle es un riesgo de fraude, de que se los roben o de que los estén usando para diferentes actividades y que pudieran ser inclusive ajenas a la actividad propia de la compañía, ¿no? Si le sigues, por favor, Aranza. Y bueno, esto es lo que nosotros en la experiencia hemos visto que ha pasado con los activos fijos en las compañías, ¿no? Una profunda carencia de un control férreo de los activos, ¿sí? En donde yo tenga una plataforma que me ayude a controlar la documentación, que me ayude a controlar la evaluación del activo, que me ayude a hacer un inventario físico de mis activos de manera automatizada, que el control, que nos facilite tanto ese control de activos, que no se vuelva un punto engorroso en la administración de los activos en las compañías, ¿no? Si bien el objetivo es cuidar los riesgos de fraude, pues también tengo que cuidar los riesgos fiscales y, por supuesto, tratándose de empresas que han importado activos fijos, todo el tema de comercio exterior y el control que debemos de llevar de comercio en materia de comercio exterior para todas las propiedades, planta y equipo, que de este punto va a platicarles Guillermo Saldívar, mi socio del área de comercio exterior, y que en este momento le cedo la palabra. Adelante, Memo. Gracias, ¿qué tal? Mucho gusto a todos, gracias por su tiempo y atención, y al equipo de HTK que nos invita para poder platicar de estos temas. Pues efectivamente, como ya menciona Juan Espinosa y sus valiosos comentarios y consejos que da de esto, pues a veces justamente la parte de comercio exterior es la que a veces la dejamos de tomar en cuenta. Y en ese sentido, cubrimos o nos concentramos en la parte fiscal, en la parte contable que ya mencionó Juan, y ya mencionó también algunos plazos importantes. Me detengo en 2 comentarios que hizo importantes que van a ser mi base para yo continuar con esta parte de comercio exterior, y que es la valoración inicial que mencionaba, su registro y la existencia física. Pero para ello quiero empezar con esta lámina. Vamos a romper mitos, ¿no? Y aquí enuncio, entre comillas, lo que a veces escuchamos y esas inercias que tenemos en esta operación, y es que me dijeron que,
que ya prescribieron, que ya están depreciados y valen cero, que son nacionales o ya se nacionalizaron o de plano no son nuestras. Y en materia de comercio exterior todavía tiene un alcance adicional a lo que ya mencionó Juan Espinosa en su intervención. Y para ello me voy a concentrar, él ya mencionó algunos fundamentos legales, pero que hay una letra pequeña en la legislación aduanera actual. Y por favor, si me ayudan con la siguiente lámina. Y en esa lámina vamos a ver tal cual esta letra chiquita. Es el artículo 146 de la ley aduanera. Me atreví a transcribirlo tal cual, porque sí es muy importante cada letra y lo voy a leer muy brevemente. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberán ampararse en todo tiempo con cualquiera de los siguientes documentos. Me detengo en una primera frase, deberá ampararse en todo tiempo. Entonces ahí rompemos el mito de la depreciación que ya mencionó, bueno, no es mito, del tiempo que ya mencionó Juan respecto a la depreciación. Por ejemplo, ya le estaba calculando cerca de 15 años. El que ya valga cero, como también lo mencioné en la lámina anterior, sino que en todo momento deberemos amparar y justificar por qué tenemos esa mercancía. Vean lo que dice además, qué documentos son, que también hace caso a lo que ya mencionaba Juan en los registros. Uno, la documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien los documentos electrónicos o digitales que, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acredite su legal tenencia, transporte o manejo. Añadimos a lo que ya hemos mencionado hasta este momento, ya en materia de comercio exterior, la legal tenencia de la mercancía. Entonces, ya no solamente la propiedad, porque cuando la registramos, como le mencionaba Juan, en nuestra contabilidad, en su efecto fiscal a través de la depreciación, pues es lo que es propiedad nuestra, pero aquí tiene un alcance mayor y de control, y que es lo que no es nuestro. El hecho de que esté en nuestras instalaciones, de nuestro domicilio fiscal, esto nos va a llevar a que nos ajustemos a este artículo y nos adecuemos a él. Aquí habla el siguiente párrafo, es tratándose de la enajenación de vehículos importados en forma definitiva, el importador deberá entregar el pedimento de importación al adquiriente. En enajenaciones posteriores, el adquiriente deberá exigir dicho pedimento y conservarlo para acreditar la legal estancia del vehículo en el país. Aunque está hablando específicamente y distingue la letra legal un tema de vehículo, también ahorita lo abordaremos en cuestiones de activo fijo y de maquinaria y equipo que no es nuestro. Podemos irnos a la siguiente hoja de la presentación. También nos dice en el numeral 2 y 3, nota de venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por esta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría. Tercero, comprobante fiscal digital que deberá reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación. Y aquí entramos el último párrafo, las empresas portadoras legalmente autorizadas cuando transporte las mercancías de procedencia extranjera. Aquí ya empezamos también a hablar del tema de cartaporte, que seguramente fue de moda en estos últimos meses, y también hemos tenido dentro de nuestra firma un espacio para hablar de ello, pero bueno, no es motivo, pero sin embargo ya vieron, también de aquí viene este origen. Aranza, ¿nos puedes ayudar con la primera lámina de romper mitos, por favor? Regresarnos allá. Esto nos va a ayudar. Entonces, como pueden ver, el acento en comercio exterior está en la legal estancia. Y entonces en esa parte de la legal estancia, pues ya vieron, el primer mito que dice, ya prescribieron, pues no. Tenemos que mantener, y para eso el control también, que ya mencionamos, que nos puede ayudar la plataforma de HTK, es poder tener en todo momento el registro físico y el soporte de la documentación que nos permite decir por qué es nuestro, o si no es nuestro, qué tenemos para poderlo justificar. Ya están depreciados, ya valen cero. El hecho de que crucen, en el ejemplo que marcaba Juan, esos 10 años, no significa, como ya lo mencioné, y sigo insistiendo, dejar de tener ese control.
De repente llegamos a empresas y nos dicen, ya se fue al archivo muerto, ¿no? Pues está más vivo que nunca, ¿no? Tenemos que rescatarlos y qué mejor si tenemos una herramienta que nos permita, por ejemplo, en el caso de una digitalización de documentos o hasta de las fotografías, poder tener en todo momento ese control y poderlo justificar. También a veces tenemos en ese mito, sobre todo en empresas que tienen importación temporal de activos fijos, llámese un programa IMEX, oye, pues ya lo deprecié, ya lo cambié de régimen, y a veces también tenemos esa inercia de que el cambio de régimen de importación temporal a definitiva ya nos exime de la obligación. La misma situación, tenemos que mantener en todo momento porque está en nuestras instalaciones y lo tenemos físicamente. Otro punto importante es el tema de, oye, no, pues es que ¿sabes qué? Me lo prestaron o he rentado. Me lo prestaron, a veces sucede en plantas productivas en donde es común, sobre todo en la industria automotriz, el préstamo de herramientales, porque son del cliente y te dan los herramientales para fabricar. Bueno, tener cuidado con esos contratos de comodato que estén vigentes, que estén actualizados. En el caso, también es muy común en el manejo de almacenes, que de repente tenemos montacargas, patines, todo ese tipo de equipo que no es nuestro, pero que es vistoso en una planta, ¿no? y voluminoso. Bueno, también tener los contratos de arrendamiento actualizados, los recibos de arrendamiento de ese pago de leasing, tenerlos también controlados, porque aunque tal vez para efectos de lo que comentó Juan, no lo tenemos en nuestro registro, no están depreciados porque no son de nuestra propiedad. Sin embargo, para efectos de materia de comercio exterior, la autoridad aduanera es muy susceptible que estemos bajo el reflector de la revisión de este activo fijo está aquí, de quién es, y otra vez el tema, y los destaco y subrayo, la legal estancia, demostración de legal estancia. Y ya vimos qué documentos debemos de tener para demostrarlo, o el pedimento de importación, o un CFDI, o bien si no es ninguno de los dos anteriores, que podamos comprobar la procedencia de importación o bien la procedencia nacional, la procedencia de que no es nuestro, pero tenemos un contrato de arrendamiento o un contrato de comodato. ¿Sale? Bueno, hasta ahí vamos a hacer ahora una conexión con lo que también ya mencionó Juan. Juan habló de depreciación, del registro contable, del valor inicial, aquí tengo mi acordeón, ya lo estoy leyendo, de la identificación, pero además muchas veces tenemos que dar esa consistencia, porque cuando vemos esas hojas de depreciación, a veces viene nada más activo fijo 1, activo fijo 2, y otro elemento que voy a agregar en estos minutos que llevo platicando es marca, modelo, serie. La identificación de marca, modelo, serie es muy importante y va a ser nuestra vinculación entre los documentos aduanales, el registro, la factura o la proforma y el registro contable y la evaluación inicial, más MOI, más hojas de depreciación. Tenemos que buscar esa consistencia. ¿Y cuál va a ser la mejor evidencia contundente ante cualquier autoridad, sea la aduanera o la fiscal? El marca, modelo, serie para efectos de equipo, para maquinaria de equipo. Entonces, siguiendo esa misma línea, Aranza, ¿nos ayudas con la siguiente lámina, por favor? Después del fundamento legal. Gracias. Ahí vamos a ver ahora quién nos va a revisar. Ok, ¿qué ente de la autoridad nos va a estar revisando y por qué nos va a estar revisando? Cuidado, aquí también me voy a hacer referencia. Imagínense en ese espacio de su domicilio fiscal, ¿no? Si tenemos un padrón de importadores, ya se había mencionado también, ya somos susceptibles de ser revisados por una autoridad aduanera. Aunado a ello, si además tenemos un programa de importación temporal o alguna certificación del SAT en materia IVA y EPS, o si somos operadores económicos autorizados, pues con mayor razón vamos a tener este reflector. ¿Y quiénes son esas autoridades aduaneras? Van a poder ser 3, lo pueden ver en la presentación. Hágase, que es la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Esta Hágase, que es la administración, imagínense, para aquellos que no lo habían visto, tenemos la
la AGAF, y antes, en materia de comercio exterior, la autoridad aduanera era esta misma AGAF a través de sus ALAFs y una dirección de comercio exterior. Sin embargo, ya desde hace casi un lustro, la autoridad aduanera se dio cuenta que era una veta de recaudación importante el tema de comercio exterior. Simplemente un dato general, el IVA recaudado cada año, prácticamente el principal origen del 60% de IVA viene de operaciones de comercio exterior al día de hoy. La autoridad ve esa veta importante de recaudación y entonces esa dirección de comercio exterior que estaba supeditada. Memo, no te escuchamos. Estás muteado. Gracias, perdón. Ahí está. Esa veta de recaudación que ve la autoridad fiscal, ¿no? Hace, en este caso el SAT, crea una administración general de auditoría de comercio exterior al mismo nivel que la AGAF. Y entonces, si estaba jerárquicamente supeditada, la pone al mismo nivel y en lugar de hacer ALAFs, o sea, o locales, no tiene tanto recurso, pero sí crea entidades regionales de revisión de comercio exterior, que es el siguiente renglón a la que le llaman ADACE. Es auditoría desconcentrada, perdón, administración desconcentrada de auditoría de comercio exterior. Para el caso de Puebla y Tlaxcala, de algunos de nuestros participantes que seguramente pueden ser locales, pues le reportamos a la ADACE de Veracruz, con sede en Veracruz, que ve toda la ADACE del sur, que ve todo el sureste. Hay una centro, hay una noroeste, hay una pacífico. Son 5 ADACES. Pero no solamente tenemos ese reflector, sino también tenemos la Dirección de Comercio Exterior de la Secretaría de Finanzas del Estado, de cada estado. En este caso sería de Puebla, pero cada estado también tiene su Dirección de Comercio Exterior y que en algún sexenio el SAT hizo un convenio de colaboración para decir: lo que tú encuentres a través de tu Dirección de Comercio Exterior en facultades de comprobación que te puedo trasladar, lo que recaudes es para tus arcas. Entonces, como pueden ver, pues tenemos tres entidades del gobierno federal y local que pudieran ejercer facultades de comprobación para revisión específica de este artículo 46 en el cual me basé. ¿Cómo se divide a veces esto? Ya para terminar esta lámina. Normalmente, cuando son empresas grandes contribuyentes, cuando tienen un programa IMEX o cuando tienen una certificación IDAIEPS, hágase y hágase son las que dicen: gobierno del estado, estas déjamelas a mí. Pero las que solamente tienen padrón de importadores y nada más tienen operaciones esporádicas o únicamente importación sin tener lo que antes mencioné, es el target, ¿no?, de la Dirección de Comercio Exterior de Secretaría de Finanzas del Estado. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque además también la pregunta es: oye, Guillermo, ¿y me van a revisar todos los activos fijos? No, para efectos de comercio exterior, normalmente y únicamente lo que está en la planta productiva. Es curioso, a veces si estas autoridades en facultades de comprobación en materia de comercio exterior normalmente se concentran a la planta productiva. Si hay un servidor, por ejemplo, común, un servidor o impresoras que son parte del activo fijo general, pero que están en las oficinas y que en una visita domiciliaria no están dentro del enfoque visual del material productivo, normalmente no son revisadas. En ese sentido, ya entro a otro tema, que es: ¿y cómo son estas facultades de comprobación? De la misma forma. Las más tradicionales son las facultades revisión de gabinete y visita domiciliaria. En la revisión de gabinete nos van a presentar un oficio en donde van a hacer un requerimiento a través de sus análisis de riesgo documental y nos van a decir pedimentos de importación, normalmente clave A1. Pero en una visita domiciliaria, aquí sí va a haber una inspección ocular en donde también normalmente el auditor va a solicitar pues los más visibles,
los más voluminosos y evidentemente los de mayor valor. ¿Por qué? Porque las multas y sanciones también se van a estar basando en el valor en aduana de las mercancías. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué van a estar revisando en este tipo de facultad de comprobación? Que el bien físico en la inspección física corresponda a los documentos que ya mencionamos, pero sobre todo en una identificación plena de marca, modelo, serie. Eso nos lleva a que nuestros equipos internos de comercio exterior, le hace de tráfico, de logística, o quien lleve a cabo las importaciones, solicite que el agente aduanal, cuando lleve este tipo de operaciones, le marque en los campos de observaciones que el mismo pedimento permite, indicar marca, modelo, serie. Y de ahí también estar en comunicación con nuestro equipo de finanzas para que la contabilidad, el área de finanzas, el control, el que lleve todo este tema de control de activos fijos, también refleje este tema de marca, modelo, serie hasta en las hojas de depreciación o en la identificación para tener esa consistencia, y así conectamos todo lo que ha mencionado Juan en su intervención con la parte de comercio exterior a través de marca, modelo, serie. Un caso muy particular y que también es común y se vuelve grave es cuando, por ejemplo, tenemos fusiones de empresas o una empresa le vende a otra sus activos fijos y de repente es muy común y es una práctica normal que hay una factura, un CFDI de lote de activos fijos, ver anexo. Y en el anexo está un archivo de Excel donde están todos los activos. Y cuando llega una auditoría de comercio exterior al adquirente y le pide activos fijos con una inspección física, ahí perdemos total control porque lo único que tenemos es un CFDI que dice venta de activos por un monto impresionante y vamos al anexo que es una hoja de Excel y no tenemos lo que para efectos de comercio exterior impera, marca, modelo, serie, y eso nos va a llevar a actos de molestia muy importantes que son un embargo, un embargo precautorio a través de lo que conocemos como PAMA, procedimiento administrativo en materia aduanera, y el desahogo de pruebas, y al no existir a veces esas pruebas contundentes de que esto que está presumiendo la autoridad no tenemos forma de comprobárselo. A partir de ahí podemos irnos a la siguiente lámina, Aranza, por favor. Nos vamos al tema de sanciones y multas. Ya acabo de mencionar el PAMA, acabo de mencionar el embargo y termino con las multas. El no desahogar, podemos abrir todo un tema de impugnación y de control de daños, entre comillas, pero pues realmente tenemos que estar viendo que las multas normalmente en este tipo de revisiones oscilan entre el 70% y el 100% del valor del bien. Entonces imagínense simplemente el no tener estos controles, estas pruebas contundentes, esta correlación y consistencia en los datos, tanto que ya mencionó, le remito otra vez a Juan, de la evaluación inicial, de la existencia física, más toda esta documentación, pues con tres, como me gusta el ejemplo cuando hago este tipo de pláticas como los magos, ¿no? Piensen en 3 activos fijos de su empresa en este momento, no nos digan el número, piensen cuánto valen y que le atine la autoridad aduanera y que no tengan toda esta documentación, vean el problema que se puede convertir en unas multas simplemente con este top 3 de activos. Y con esto cierro para poder continuar con nuestra presentación y en atención a su valioso tiempo. Mucho gusto, adelante. Ok, bueno, y ya nada más a manera de conclusión, si nos regresamos a la anterior, Aranza, por favor. Aquí les pongo un triangulito como a manera de conclusión de la plática. Pues que hay que tener 3 puntos importantes, ¿no? Yo le llamo el triángulo de control de activos, ¿no? El control físico del activo, el control de la documentación, que evidentemente tiene que ver con la evaluación,
y la propiedad del activo y el control adecuado de los registros contables. Y el objetivo, pues, en un resumen rápido, sería controlar o minimizar los riesgos de fraude fiscales y de comercio exterior, ¿no? Creo que con esta conclusión cerramos y damos pase a preguntas y respuestas. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan y Guillermo, por su ponencia. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo que fue una ponencia muy interesante. Tenemos unos minutitos para un par de preguntas. Las pueden mandar por el chat o bien prender su micrófono para hacer sus preguntas. Aquí tenemos una en el chat. En el chat es lo que estoy viendo. Ajá. Edwin, en la componentización de un activo que tiene dos componentes, ¿puede un componente estimarse la vida útil por horas de uso y el otro componente por años? Sí, así es, se puede hacer de diferente forma, claro. La norma, de hecho, la componentización está pensado para eso, para que los métodos de depreciación y los tiempos de depreciación reflejen adecuadamente el consumo del activo, ¿no? El uso del activo. Sí, sí se puede. Muchas gracias, Juan. Igual tenemos tiempo para una preguntita más. Pregunta, ¿a partir de qué fecha se debe iniciar la depreciación? ¿Cuál sería el plazo máximo, tomando en consideración que en la importación muchas veces tarda tiempo en el que el activo fijo esté listo para usarse? Ajá, la respuesta sería iniciar la correcta depreciación es a partir de que el activo esté listo para ser usado, ¿sí? Si el activo está listo para ser usado hoy, aun y cuando yo lo vaya a empezar a utilizar dentro de 6 meses, tendríamos que evaluar que su depreciación empiece a correr desde que esté listo para ser usado. Eso sería como que técnicamente la respuesta, ¿no? Sí tendríamos que evaluar, y yo no me aparto de eso, si realmente el activo va a sufrir un desgaste en ese periodo que no se usa o si va a tener alguna pérdida de valor, pero de entrada a partir de que está listo para ser utilizado. Perfecto, muchas gracias. Tenemos por acá otra pregunta. En el caso del control de activos fijos, ¿cuál es la manera correcta para colocar su etiqueta? ¿Cuando esté el activo en el broker, cuando ya está físicamente en la planta o cuando esté en funcionamiento? Sería lo típico sería cuando ya esté en la planta. Sí, cuando ya esté en la planta y que ya esté listo para ser usado, independientemente que se esté utilizando o no. Perfecto, gracias. David Martínez nos pregunta, ¿en qué parte de este triángulo, el que estamos viendo en esta diapositiva, entra HTK y si hay diferentes plataformas? Pues a ver, la HTK entra en los tres vértices. Exacto. Porque nos va a ayudar, nos va a ayudar a controlar la documentación, la evaluación y nos va a facilitar la toma física de los inventarios, que a veces es lo más complicado que las compañías tienen y que se vuelve muy engorroso, ¿no? Pero teniendo una plataforma como la de HTK, el conteo físico ya programado, recurrente por áreas, por tipo de activo probablemente, facilita muchísimo el control. Sí, exactamente. La plataforma de HTK te permite desde la parte de saber dónde está físicamente tu activo a la parte de quién es el responsable, facturas, pedimentos, etcétera. Y bueno, unas últimas preguntas. ¿Qué opinión les merece que los gastos de capacitación y los demás para poner en marcha el activo sea considerado como MOI en lugar de gastos? Nos pregunta Jorge Padilla. Es un tema interesante. Hola, George. A ver, los gastos de capacitación están ligados o están relacionados a una persona. Consecuentemente, yo
yo no controlo a la persona y no ejerzo control, entonces, sobre una persona, por muchos candados que yo le quiera poner a un contrato, pues no puedo coartar la libertad de la persona de quedarse conmigo a trabajar o no. Entonces, esa capacitación pues tiene efectos en el tiempo, ¿no? Consecuentemente, al no controlar el beneficio que esa persona va a tener, no puede ser capitalizado porque no hay control, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, tendría que irse a resultados esa parte de capacitación. Y la norma también, la norma de información, la NIF C6 establece ya conceptos muy claros de qué no es capitalizable, como por ejemplo, los gastos de poner en marcha el activo no son capitalizables, ¿sí? No son capitalizables porque ya estás en un proceso para empezar a producir de manera sistemática. Entonces, ya no es capitalizable. Nuestro punto de vista es que tanto el tema de capacitación como los gastos de poner en marcha el activo no deberían de formar parte del activo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues con esta pregunta concluiríamos. Hay otro mensaje en el chat donde felicitan a Guillermo y a Juan por su ponencia y bueno, pues con esto me gustaría cerrar dándoles las gracias por esta ponencia súper interesante con una información sumamente valiosa. Les agradecemos muchísimo su tiempo, no solo para estar aquí hoy y presentarla, sino sabemos el tiempo que invirtieron en preparar estas presentaciones. También le agradecemos a todo el equipo de Creston, que siempre es un placer colaborar con ustedes. Estefanía, muchísimas gracias por tu disposición y por tu colaboración. Y pues muchísimas gracias a todos por darse el tiempo de conectarse y de acompañarnos el día de hoy. Y bueno, esperamos seguirlos teniendo por aquí muy pronto en próximos webinars. Guillermo y Juan, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a Mucho ustedes gusto por la a todos y invitación. gracias. Muchas gracias. Saludos, Nos vemos. saludos, Memo. Saludos. Buenas tardes a Juan. todos. Saludos. Hola, Gracias Jorge, a ¿cómo todos. estás? Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta Hola, luego. George.